Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a esta sala de Zoom del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual se llevará a cabo la cuarta sesión del Foro de Evaluación y Mejora de la Práctica, organizado por la región noroeste. Asimismo, le doy la bienvenida a todos los asistentes que nos siguen a través de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciaremos con una participación del doctor Pedro José Canto Herrera, quien nos tendrá unas palabras de bienvenida al ser coordinador de regiones del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Pedro Canto, me permitiré leer una breve semblanza de él. El doctor Pedro Canto es ingeniero químico industrial, especialista en docencia, especialista en estadística y maestro en educación superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en educación a distancia por la Universidad de Guadalajara y es doctor en educación superior por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, es doctor en filosofía en educación superior por la Universidad de Ohio. Asimismo, el doctor realizó una estancia postdoctoral en formación de profesores en la Universidad de Barcelona. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la red de posgrados en educación, en la Red Nacional de Investigación de Investigadores en Educación y Valores, a la Asociación Americana de Investigación Educativa, a la Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente, pertenece a la Red Iberoamericana de Posgrados y la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas. Además, como les mencioné, es coordinador de regiones del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente es director de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, doctor Canto. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde aquí de la blanca ciudad de Mérida, prácticamente del otro estado del país. Creo que las distancias más largas es entre Mérida y algún lugar de Baja California. Trataré de ser breve. En el marco del aniversario 30 o el 30º aniversario del CONMIE, se han desarrollado, se han elaborado y impartido diferentes foros a lo largo de todo el país, foros regionales, de todos ellos con el propósito de proporcionar espacios de intercambio entre expertos, académicos, investigadores, estudiantes, y con esto, pues, intercambiar, analizar, valorar diferentes perspectivas y temas. En esta ocasión, el foro regional está organizado por la región noroeste, que incluye Baja California, Sonora y Sinaloa. Y el tema del foro, pues, tiene que ver con la evaluación. Este foro se desarrolló desde el mes de mayo hasta ahorita en septiembre del 2023. Se realiza, en este caso, en esta ocasión, ya el último de ellos, en un encuentro de jóvenes investigadores quienes han desarrollado estudios sobre la evaluación. Y desde luego su propósito es intercambiar experiencias, estrategias, perspectivas y analizar entre todos los resultados que hayan encontrado. También, pues, aprovechamos en este caso la oportunidad para invitarles a asistir o participar al Congreso Nacional de Investigación Educativa que se realizará en la ciudad de Villahermosa del 4 al 8 de diciembre de este año. Y bueno, ya para cerrar en este caso mi participación, pues daremos por iniciados las actividades de esta mesa de encuentro de jóvenes investigadores, siendo las 5:05, para tener algo de formalidad.
y deseándoles el mejor de los éxitos en esta actividad. La verdad es que la evaluación es, en este momento en nuestro país, es un tema de suma importancia, sobre todo con los cambios que vienen en términos de las políticas educativas que se están implementando y del nuevo sistema de evaluación y acreditación de educación superior, que ya está en operación. Ya las instituciones educativas en el país pues ya están empezando a trabajar en desarrollar sus modelos y poder ser evaluados por este sistema. Por mi parte es todo y pues les deseo el mejor de los éxitos, como les comenté. Muchas gracias, doctor Cantor. Aprovechando su intervención, pues damos inicio a este encuentro de jóvenes investigadores. Voy a recordar un poco las actividades que se han realizado en este foro. Esta es la cuarta y última sesión del foro regional. Durante la primera sesión se llevó a cabo una conferencia magistral impartida por el doctor Mario Rueda, en la que se desarrolló el tema de la evaluación docente ante las demandas actuales. Durante la segunda sesión se desarrolló una mesa panel sobre la evaluación y la mejora escolar, reflexiones y buenas prácticas. La tercera sesión se trató de una mesa de diálogo de expertos, en la cual nos expusieron acerca de la problemática docente en el marco de las políticas educativas. Y finalmente esta cuarta sesión, que cierra las actividades del Foro Regional Noroeste con un encuentro de jóvenes investigadores. En este encuentro, que convoca a estos jóvenes que han desarrollado estudios sobre la práctica docente y su evaluación, tiene como propósito abrir este espacio de intercambio en el cual estudiantes o recientemente egresados de posgrado pues nos compartirán sus experiencias, estrategias y perspectivas metodológicas, así como los resultados de sus trabajos de investigación, los cuales nos permitirán comprender cómo es que se piensan estos objetos de investigación, la evaluación, las prácticas docentes y la mejora educativa en el posgrado de nuestra región. Para dar inicio, les platicaré un poco sobre la dinámica. En este encuentro cuenta con la participación de Perla Lisset Córdoba Valenzuela, de la Universidad Autónoma de Baja California, Irving Daniel Martínez Ayala, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Almadelia Hernández Villafaña, también de UABC, y José Néstor Peraza Valderrama. Cada uno de los participantes contará con un máximo de 15 minutos para realizar su presentación. Posteriormente, se abrirá un espacio de reflexiones generales y preguntas para los participantes de este encuentro. Es importante señalar que las personas que nos encontramos en esta sala, así como las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, podrán compartir sus preguntas y comentarios a través del chat. Sin más preámbulo, damos inicio con nuestra primer participante, Perla Lisset Córdoba Valenzuela. Voy a leer una breve semblanza de Perla, quien es licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora y maestra en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Ha publicado distintas ponencias, capítulos de libro y artículos de investigación en revistas indexadas. Su línea de investigación es la evaluación docente, actualmente de docentes de formación inicial. Asimismo, es miembro del cuerpo académico en formación, trayectorias estudiantiles y profesionales en la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna, acá en Ensenada, Baja California. Además, se ha desempeñado como docente, asesora de titulación de licenciatura y posgrado en la misma institución y actualmente ella se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias Educativas en el IDE de la UABC. Perla, adelante, el tiempo es tuyo, tenías hasta 15 minutos. En caso de ser necesario, te recomendaremos o te haremos alguna observación, un comentario cuando te queden 3 minutos para cerrar. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro. Gracias por la presentación. Voy a presentar rápidamente, trataré de hacerlo rápidamente, el proyecto, bueno, ahora proyecto de tesis de mi programa educativo, del doctorado en Ciencias Educativas, que se enfoca en la evaluación formativa y la retroalimentación de la práctica profesional de los docentes de educación preescolar en formación. Primeramente me gustaría
enfocarme en describir un poco, o hablar un poco sobre a qué me refiero por formación inicial. Perdón, Perla, creo que tienes que acercarte un poco más al micrófono, por favor. Ay, ¿ahora me escucha? ¿O creo que me escucha? ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos un poco mejor. ¿Un poco Pero si mejor? lo puedes acercar. Creo que es este. ¿Aquí? ¿Ya se escucha mejor? Mucho mejor. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Disculpen. Les platicaba, perdón. ¿A qué me refiero con formación inicial en mi investigación? Para este concepto retomé lo que establece Invernon sobre las fases del desarrollo profesional docente. Él establece que es la primera fase de este desarrollo profesional en el que se engloba el periodo en el que los educadores reciben formación formal, tal cual, en instituciones académicas y otros centros de aprendizaje previo a su inserción laboral. Además, en esta etapa es donde se inicia la asimilación de la identidad profesional y se adquieren conocimientos esenciales para la práctica pedagógica. Perdón, un poquito de contexto. En México, en nuestro país, la formación inicial de los docentes de educación preescolar es, si no en su totalidad, gran parte responsabilidad de la educación normal. Esta se ha visto, ha tenido diferentes reformas en planes y programas a lo largo de su existencia, pero tienen en común, tiene el objetivo común del acercamiento paulatino a la práctica del estudiante o del docente en formación como parte fundamental de esta formación de docentes. Actualmente tenemos 2 planes de estudios vigentes. En los semestres más avanzados está el 2018 y el 2022, que apenas va en tercer semestre su implementación. Ambos planes de estudio tienen como objetivo primordial la aproximación de la práctica profesional de manera paulatina, sosegada, de primero a sexto semestre y de manera un poco más intensiva en séptimo y octavo semestres. En estos 2 se lleva, o los estudiantes están en este periodo de práctica intensiva que le vamos a llamar, el cual pertenece al curso de aprendizaje en servicio, así se le llama a este curso en la malla curricular, donde se establece como rol principal al docente normalista o al formador, la evaluación y la retroalimentación de la práctica de estos 2 futuros docentes. En la evaluación y la retroalimentación en diferentes ámbitos, teórico, didáctico, metodológico, instrumental, etc. A su vez, se reconoce como un agente importante en la evaluación y la retroalimentación al docente titular del jardín de niños, quien es el que recibe a los docentes en formación para que realicen sus prácticas. Les muestro de manera muy rápida la malla curricular del plan 18, nada más para ver esta cuestión del trayecto de formativo práctica profesional, que es el naranja, y en el plan 2022 también de manera transversal durante toda la formación inicial de los docentes. Asimismo, en esta tabla podemos observar el incremento de los días de observación y de intervención que se le indican a cada uno de los semestres de la formación inicial de los docentes, nada más poniendo atención a las últimas filas, donde se incrementa bastante los días de intervención de la práctica real de los estudiantes, de los futuros docentes. Como planteamiento del problema se establece o se pudo percibir que la formación inicial del profesorado es una cuestión crítica para los sistemas educativos debido a el gran potencial formativo para los futuros docentes y para el mismo sistema educativo. Esta etapa de formación es en esta etapa, donde se sientan las bases para el desarrollo profesional docente mediante el acercamiento a la práctica profesional. En este proceso, la evaluación de las experiencias de práctica representa también un elemento primordial y debería de ser o es importante que sea una evaluación formativa, considerando la retroalimentación de estas experiencias. Esto para asegurarnos o tratar de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este sería el fin de la evaluación y de la retroalimentación en estos procesos. Aún así, considerando estos elementos como de gran importancia,
cuando la retroalimentación y la retroalimentación de la práctica es llevada a la práctica, regularmente no se realiza de la mejor manera. Esto es reportado por una revisión sistemática de la literatura de Pedrosa y García Poyato. Y se presentan algunas dificultades, como la formación de los formadores que están a cargo de los cursos de estas prácticas, la escasa observación y orientación in situ, tanto de asesores como de tutores. Asesores se refiere en este caso a los que están en el jardín de niños o mentores, y la insuficiente investigación referida a la formación de docentes, a los formadores de docentes en Latinoamérica. Platicaba ahorita hace poquito, bueno, en una diapositiva anterior, sobre esta revisión sistemática de la literatura. Se buscaron estudios previos o revisiones sistemáticas previas a este estudio. Se encontró esta realizada por Pedrosa y García Poyato en el 2022, enfocada en estudios sobre la retroalimentación de la práctica docente. Ellos incluyeron en esta investigación 16 artículos, de los cuales únicamente 5 se enfocan en docentes en formación, y de estos 5, únicamente uno en docentes en formación de educación básica, pero no específicamente de preescolar. Si bien ellos encontraron algunas cuestiones muy importantes en cuanto a la retroalimentación, como que el retroalimentador debe establecer un diálogo, un clima positivo, debe de fomentar la autorregulación, la retroalimentación debe ser mayormente de forma descriptiva, debe ser por escrito y se debe de dar de manera inmediata a la evaluación. No se encuentran investigaciones enfocadas específicamente en docentes en formación de educación preescolar, específicamente la evaluación de la práctica. Esas 3 investigaciones resaltan de estas 5 identificadas, pero el objetivo uno de los objetivos de esta investigación también fue elaborar esta revisión sistemática que nos importaba, ¿no? Que es importante para este estudio. Entonces se realizó una revisión sistemática de la literatura sobre la evaluación de la práctica, específicamente de docentes en formación en preescolar. Se utilizó el modelo Prisma para la inclusión de los artículos. Fue una experiencia bastante importante porque es un modelo que determina pasos muy bien establecidos para esta cuestión, muy sistemáticos para la inclusión de estos documentos. El filtrado y está bastante establecido. Se elaboró este modelo y se logró incluir 29 estudios del 2005 a la fecha. Entonces, es bastante interesante que en cuestión de evaluación de la práctica de docentes de educación preescolar en formación fueron, pues, algunos, ¿verdad? Se tiene hasta ahorita resultados parciales del mapeo únicamente. Ya están por terminarse la revisión sistemática de la literatura completa, pero por lo pronto tenemos estos resultados parciales. No los voy a revisar todos, pero se los muestro de manera muy gráfica. De los 29 estudios, el 75% fue en inglés. El país con más publicaciones es España. El 2021 es el año con más publicaciones. El método más utilizado es el cualitativo. Como instrumento, en cuanto al diseño, como instrumento se tiene mayormente el cuestionario de opinión o de percepción, en muy menor medida alguna rúbrica de evaluación, la observación como principal técnica y algún análisis de algún producto relacionado con la práctica en muy menor medida. En cuanto a los participantes, se puede ver que la mayoría son, pues, docentes en formación y los formadores, y el agente evaluador más importante en estos estudios fue el formador, que es el que está en la universidad. Asimismo, se encontraron algunos sobre la autoevaluación. Fue interesante ver eso. Bueno, con esto se pudo llegar a establecer preguntas y objetivos de investigación. Me voy a enfocar en explicar los objetivos. El objetivo general va a ser analizar el proceso de retroalimentación de los docentes en formación de educación preescolar y sus efectos en el aprendizaje de la práctica profesional. Como primer objetivo específico tengo describir el proceso de retroalimentación de la práctica profesional de los docentes en formación de educación preescolar
durante su práctica intensiva, séptimo y octavo semestre, de escuelas normales de Baja California. En un segundo objetivo específico, se tiene adaptar la rúbrica de evaluación del desempeño docente, que es una rúbrica enfocada para la evaluación del desempeño de docentes en servicio. Se va a adaptar a docentes en formación de educación preescolar. Y el último objetivo específico sería identificar el cambio de la práctica de docentes en formación de educación preescolar a partir de una intervención basada en la evaluación formativa. Ahorita les voy a explicar un poco más a qué me refiero con esta cuestión de intervención. Bueno, como justificación podemos decir que, si bien ya lo mencioné, la formación inicial de docentes de educación preescolar pues es una etapa muy importante en la formación de los docentes. La práctica profesional en esta etapa es la etapa de consolidación, así lo mencionan. Y ante ello, la evaluación y la retroalimentación ocupan un especial interés para los procesos de mejora de estos futuros docentes. Se encontró que en México se ha trabajado, se han estado teniendo algunas iniciativas para la mejora de la formación inicial, y dentro de estas sí hay algunas enfocadas en esta cuestión de la práctica profesional. Con este estudio se pretende abonar a la comprensión de la evaluación de la práctica de docentes de preescolar específicamente en formación, y puede ser de beneficio para los docentes en formación de este nivel educativo, pero también para las instituciones de formación docente. En cuanto al método, se dividió la investigación en 3 estudios. No los voy a explicar tampoco a profundidad por cuestiones de tiempo, pero el primero tiene como objetivo describir el proceso de retroalimentación de la práctica mediante un cuestionario en línea a 3 escuelas normales de manera censal. Como segundo estudio, se tiene una adaptación del instrumento de la rúbrica que les mencionaba para poder evaluar a docentes en formación. Y en el tercer estudio, poder utilizar este instrumento también para esta cuestión de una intervención, basada en la evaluación formativa. Se va a diseñar esta intervención, se va a validar y se va a implementar de manera cuantitativa, cuasi experimental. Entonces, te restan 3 minutos para cerrar. Sí, gracias. En estos 3 estudios hay varias fases y etapas, pero tenemos nada más resultados de la primera. No los voy a mencionar, pero nada más para decir que se hicieron entrevistas exploratorias y un grupo focal con estudiantes en práctica intensiva. Ya para finalizar, algunas conclusiones. No me quise enfocar en los resultados, más bien me quise enfocar en mencionar algunas experiencias y reflexiones que he tenido durante esta y otras investigaciones sobre el tema. Me gustaría mencionar que estos 2 elementos, tanto la evaluación y la retroalimentación de la práctica, es un proceso pues complejo en la formación inicial de los docentes de educación especial, en el que influyen diversos agentes evaluadores. Iniciamos la investigación considerando solo 2, pero en el transcurso pues hemos visto que puede ser también a lo mejor un par o el futuro docente mismo, el que es encargado de hacerse sus evaluaciones. A su vez, la evaluación y la retroalimentación es complicado dependiendo en cada etapa de la formación inicial de los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo evaluar y retroalimentar a un estudiante de primero o de tercer semestre a un estudiante con ya más experiencias de práctica, como sería séptimo y octavo. Y para finalizar, algunos elementos importantes en este proceso fueron 2 bastante interesantes. Es el fomento a la autorregulación de los docentes en formación, pero también el establecimiento de metas, que estos 2 elementos son muy, muy importantes en algunos modelos de retroalimentación de la práctica, por ejemplo el de Harry Timberlake, en el que se establecen como muy, muy, muy importantes. Entonces, esos elementos. Esas serían mis referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. 15 minutos precisamente tuviste en tu presentación. Muchas felicidades por ello. Ahora corresponde el turno a Irving Daniel Martínez Ayala. Irving es maestro en educación y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UAS, donde imparte cursos de teoría de la didáctica, estrategias y técnicas de evaluación, métodos de investigación, entre otros. Sus intereses de investigación se centran en la formación docente del profesor universitario, el conocimiento práctico docente y la evaluación formativa en la docencia universitaria. Entre sus actividades académicas ha realizado estancias de investigación sobre las concepciones docentes, currículum, política educativa y evaluación en la Universidad Vizcaya de las Américas y en la Universidad de La Laguna en las Canarias. En su última publicación en la revista Currículum, aborda el conocimiento profesional y la reflexión sobre la práctica docente del profesor universitario. Actualmente colabora con el Programa Institucional de Evaluación, Formación y Actualización Docente de la UAS para la capacitación y habilitación pedagógica de profesores en servicio. Irving, adelante. Tienes 15 minutos y puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Pedro. Voy a compartir mis diapositivas. Permítanme un segundo. Ok, me confirman nada más si ya se ve en pantalla completa. Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias, Pedro. Bueno, saludo a todas y todos. Les doy las felicitaciones por este espacio y les agradezco también el espacio para comentar sobre los resultados de estos estudios tan interesantes que tienen que ver con la práctica docente y la evaluación. En mi caso, voy a compartir, digamos, mi estudio, mi trabajo de investigación, el cual titulé El conocimiento práctico docente del profesorado universitario. Es un estudio realizado aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este estudio formó parte o se realizó durante el posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en el programa de Maestría en Educación. Entonces voy a proceder a comentar el trabajo, el proyecto realizado. Voy a tratar de hacerlo en un carácter general, no detenerme en cuestiones muy técnicas o específicas para que me den los tiempos. Entonces procedo con esta presentación. Bueno, a manera de introducción, el conocimiento, digamos, profesional de los profesores se ha constituido como un objeto de estudio aproximadamente desde la década de los 60, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que saber un profesor para poder ejercer la docencia como una actividad profesional? Han habido muchas propuestas muy interesantes y esta investigación está, digamos, encaminada a encontrar en este contexto en específico pues algunos rasgos y características de este aspecto. Bueno, en el caso de la educación superior, digamos que la enseñanza universitaria pues la enseñanza universitaria se ha postulado como un campo de estudio, ¿no? Un campo de estudio muy interesante donde se indaga cómo, digamos, qué piensan, qué saben los profesores y cómo construyen su conocimiento práctico, ¿no? Para ejercer la docencia. Recordemos que el contexto de las universidades es diferente, por ejemplo, a quienes ejercen las docencias, que son egresados de las escuelas normales, por ejemplo, como lo comentaba la ponente anterior. Digamos que en la universidad muchos profesores son profesionistas de sus campos, ¿no? De sus áreas de conocimiento y en muchas ocasiones o digamos en general no tienen una formación pedagógica formal como lo tienen profesores de la normal o de las universidades pedagógicas. Entonces, aquí la cuestión se vuelve, digamos, algo compleja en cómo ellos empiezan a configurar estas prácticas docentes, en cómo empiezan a interpretar estos modelos pedagógicos que se proponen en las universidades. Si bien una de las realidades es que esto se ha atendido desde hace ya muchos años, desde, digamos, la década entre los 80 y los 90, con la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior, las conferencias mundiales de educación superior de la UNESCO, entre otros aspectos, si bien en la actualidad todavía algunos autores como Miguel Ángel Zabalza en España o Díaz Barriga aquí en México concuerdan en que todavía el acompañamiento de las universidades a la actualización o capacitación pedagógica de sus profesores pues aún no ha sido del todo suficiente, ¿no? Si bien hay programas en todas las universidades que buscan este
cuidar este aspecto, no ha sido suficiente o nunca ha sido prioritario, comentan, ¿no? Ahora, la necesidad de llevar a cabo esta investigación, como todas las demás que se han preocupado por este aspecto, pues viene desde muchos argumentos, ¿no? Uno de los más importantes es reconocer al profesor como un profesional reflexivo, ¿no? Estas ideas que vienen desde los planteamientos pedagógicos de John Dewey y que con las obras de Schoen sobre el profesional reflexivo se han reforzado. Es decir, existe la necesidad de generar una epistemología de la práctica del profesor. Cómo los profesores generan un conocimiento a partir de su práctica docente y ese conocimiento merece ser, digamos, divulgado, compartido con otros grupos de profesores a través de una metodología específica, como pueden ser las buenas prácticas pedagógicas o la recuperación de experiencias pedagógicas exitosas. Entonces, voy a continuar. ¿Qué es como tal el conocimiento práctico docente? ¿Cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus dimensiones? El origen de estos estudios comienzan con los trabajos del Bass y Clandinin, quienes se interesaron en entender cómo es el conocimiento de los profesores que generan desde su, digamos, experiencia en los grupos. Son estudios meramente cualitativos que tienen un carácter etnográfico, ¿no? Así inicia este interés por este aspecto. Después también surgieron otra línea de investigación, la cual tiene un carácter, digamos, más cuantitativo, que era entender cuáles son las teorías implícitas o cuáles son las concepciones de aprendizaje de los profesores que caracterizan sus prácticas docentes. Esto a través de la aplicación de algunos instrumentos o cuestionarios de dilemas que buscaban caracterizar y hacer diagnósticos amplios sobre cuáles eran estas concepciones o teorías intuitivas que los profesores iban desarrollando a partir de la experiencia en sus prácticas. Entonces, en la actualidad, ya digamos toda esta línea de investigaciones sobre creencias, concepciones, conocimiento profesional han, digamos, confluido o se han unido en un área conceptual que algunos, digamos, autores como Ángel Pérez Gómez, está también por ahí Jimeno Sacristán, han denominado que ahora estos estudios se abordan desde la perspectiva del conocimiento práctico docente, el cual dicen ellos que tiene un carácter general y es implícito normalmente. Los profesores lo van desarrollando de una manera intuitiva entre su quehacer docente, entre el saber disciplinar que ellos enseñan. Predomina normalmente en este conocimiento que van desarrollando el saber disciplinar, o sea, el de su asignatura impartir, esto en la universidad sobre todo, mientras que el saber pedagógico didáctico de los contenidos a veces es muy limitado o a veces es nulo, ¿no? Incluso a veces, muchas veces no es verbalizable por ellos mismos. Este tipo de conocimiento es situado, eso es importante, que es a partir del contexto y de acuerdo a su proceso, digamos, de construcción informal, pues muchas veces se ve cargado de intuición, intenciones y emociones. Sin embargo, es un saber que puede explicitarse a través de, digamos, técnicas metodológicas, ¿no? Como la sistematización de buenas prácticas pedagógicas. Ahora, existen distintas propuestas que dicen cuáles son las dimensiones que este tipo de conocimiento debe tener. Hicimos en esta investigación una búsqueda de literatura amplia y aquí en esta tabla podemos ver algunas de las investigaciones más importantes que hay sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la investigación de Portland Ribeiro dice que el conocimiento práctico del profesor debe de componerse de saberes académicos, de saberes basados en la experiencia, de rutinas y guiones de acción que el profesor va haciendo durante el aula y de ciertas teorías implícitas. O por ejemplo, el de Javier Marrero, la propuesta de él, dice que este conocimiento debe construirse o debe constituirse, perdón, de un saber sobre la materia o asignatura, sobre la gestión del aula, y sobre el alumnado, dice. Entonces, hay propuestas muy interesantes. Nosotros en esta investigación concluimos a partir de esa revisión de la literatura que el conocimiento práctico docente del profesor se estructura con saberes de tipo disciplinar o de la asignatura, por los pedagógicos y didácticos, ya sea formales o a veces informales, saberes del contexto escolar y del currículum, que son derivados normalmente de la experiencia en el caso del docente universitario, y también ese tipo de saberes que refieren a actitudes, emociones y los valores del profesorado, algo interesante en este aspecto. Bueno, ahora hablo un poco del contexto de la UAS, donde se lleva a cabo esta investigación. Este proyecto de investigación, digamos que tiene su génesis en otro estudio que le antecede,
donde se buscó sistematizar las buenas prácticas pedagógicas de los profesores del área de ciencias, en específico una facultad de aquí de la universidad, que es de las ciencias de la Tierra y el espacio. ¿Cuáles eran las buenas prácticas de esos docentes? ¿En cuáles prácticas tenían éxito y cómo podían sistematizarlas a través de un guión pedagógico para compartirlas con otros profesores y que ellos puedan conocerlas y adaptarlas a su contexto, ¿no? Entonces, el caso de la UAS, digamos, la UAS ha tenido en este aspecto una historia muy importante. Desde la década de los 70, la universidad ha venido implementando programas que buscan actualizar y capacitar en aspectos pedagógicos y didácticos a sus profesores en servicio. Aquí yo pongo algunos de esos programas. Resalto el segundo que aparece, que es el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el cual tenía la intención de formar desde las ciencias de la educación a los profesores en servicio. Ese centro se convirtió hoy en lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación. Aparecen otros programas también, ustedes los pueden ver en pantalla. Por ejemplo, el último es el Programa Institucional de Evaluación, Formación y Actualización Docente, un programa en el que he participado como capacitador, en donde al inicio de cada semestre se ofrecen cursos que tienen este carácter, ¿no? Capacitar y actualizar profesores en aspectos pedagógicos como estrategias de aprendizaje, competencias, evaluación, etcétera. Actualmente la universidad acaba de llevar a cabo una reforma académica en donde se plantea un nuevo modelo educativo que rescata y pone, digamos, de nuevo la importancia en un modelo centrado en el aprendizaje de los estudiantes, que tenga un carácter humanista y constructivista. Propone a un docente mediador y planificador de la enseñanza y el aprendizaje, y una evaluación de aprendizajes desde una perspectiva diagnóstica, formativa y sumaria o sumativa. Entonces, digamos que es importante saber o conocer cómo se está estructurando ese conocimiento práctico de los profesores, qué saberes están teniendo o poniendo en práctica al momento de sus prácticas docentes para conocer si se acercan o no a lo que es o a la propuesta de este nuevo modelo educativo, ¿no? Entonces, se buscó caracterizar el conocimiento práctico docente del profesorado universitario del área de ciencias naturales y exactas, dándole un seguimiento a esa área donde se llevó ese primer estudio, porque es un área, digamos, que tiene una característica, digamos, existencia de literatura sobre la formación, conocimiento, creencias, de aspectos pedagógicos de esa área era nula, ¿no? En esta universidad no existía ningún estudio de ese tipo. Entonces, entre los específicos, se buscó identificar cuáles eran las teorías implícitas que guían las prácticas docentes del profesor y también analizar la naturaleza y procesos de construcción de este tipo de conocimiento, el práctico de los profesores. Como tercer objetivo se dejó como a futuro lograr sistematizar buenas prácticas pedagógicas de los docentes que participaron. La metodología, de acuerdo a las características del contexto, tuvo, digamos, dos etapas, ¿no? En una primera etapa se buscó establecer un diagnóstico medianamente amplio. Por eso se denominó un estudio mixto, porque aunque tiene una primera etapa de carácter cuantitativa, realmente la preponderancia está en la segunda etapa, que es la etapa cualitativa, y es la que permite conocer o caracterizar el conocimiento práctico docente del profesor. Sin embargo, se buscó tener un diagnóstico medianamente amplio de acuerdo a las características del contexto en donde tuvimos apoyo de las coordinaciones de las facultades para llegar a los profesores de ellas y poder aplicar un cuestionario muy sencillo que tenía ciertos dilemas que nos permitían caracterizar a grandes rasgos cuáles eran esos, digamos, concepciones que tienen los profesores sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. En la segunda etapa ya se hizo énfasis desde una perspectiva cuantitativa. Te restan 3 minutos para cerrar, Irving. Ok, muchas gracias. En la segunda etapa, desde esta perspectiva cualitativa, ya se aplicó lo que es la entrevista a profundidad, donde se conoció, digamos, ya de forma detenida estos aspectos que, digamos, caracterizan el conocimiento práctico docente. Bueno, los resultados de la etapa cuantitativa, sin entrar en detalles, fue un cuestionario de dilemas que buscaba entender cómo entienden los profesores el qué es aprender, qué se aprende y el cómo se aprende. Y finalmente, qué y cómo se evalúa. Digamos que las tendencias de respuesta
fueron un poco más cercanas a una teoría constructivista. Esto es algo positivo. Sin embargo, en lo que refiere a la evaluación, es ahí donde los docentes todavía muestran resistencia y siguen manteniendo algunas teorías intuitivas o concepciones sobre la evaluación aplicada más desde una perspectiva sumativa y no formativa. Los resultados de la etapa cualitativa se utilizaron estas, digamos, categorías para el análisis de la información, la cual recuperaban los fragmentos textuales más representativos: naturaleza del conocimiento práctico, su construcción, reflexión y planeación docente y su formación en el contexto docente en el contexto universitario. Sobre la etapa cualitativa, digamos que la naturaleza o génesis, de acuerdo al análisis de las entrevistas, dice que los distintos saberes provienen de distintas fuentes de los profesores, no solamente de una. El de tipo disciplinario, ellos comentaron en general que venía de su formación inicial y de los posgrados, así como del momento en el que preparan sus clases. El de pedagógico, básicamente ese, comentaban que venía meramente de la experiencia, y algunos, 2 o 3 que participaban en posgrados en educación, comentaban que desde ese aspecto. La construcción, bueno, su participación en posgrados y en programas de formación. Sin embargo, el de carácter pedagógico del contexto se ha reconfigurado para ellos a través de la experiencia. Ellos comentaban que este saber venía muchas veces de consultar a colegas docentes, o sus prácticas las configuraban de acuerdo a los recuerdos que ellos tenían de cómo les enseñaron sus profesores, ¿no? Entonces, sobre la reflexión y planeación, a grandes rasgos comentaron que es la parte donde ellos más reflexionan la planeación de las clases, sobre cómo deben o no ir configurando algunas o cambiando algunas prácticas. Bueno, finalmente reconocen a grandes rasgos la importancia de la formación docente. Dicen que sí han participado en estos cursos, pero que les parece que no han sido suficientes, que les gustaría que fueran o que tuvieran también una continuidad en cuanto al progreso que ellos van logrando cada semestre, ¿no? Sin embargo, también comentaron que esa parte es un compromiso a veces personal también de los docentes, el buscar por ellos mismos un andamiaje de cómo mejorar pedagógicamente sus intervenciones. Bueno, voy aquí a finalizar. Es un estudio, digamos, tuvo unos resultados interesantes. Se busca continuar con esta línea de investigación. Actualmente, a partir de estos resultados, yo colaboro con esta área de capacitación de la universidad, ofreciendo algunos cursos sobre la importancia de la evaluación formativa y cómo repensar estas formas de evaluar de acuerdo a un modelo pedagógico, digamos, más constructivista o, digamos, más idóneo para lo que se propone actualmente en la educación universitaria. Y yo aquí, por cuestiones de tiempo, finalizo. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Irving. El tercer turno de participación en este encuentro es para la doctora Almadelia Hernández Villafañe. Alma es doctora en Ciencias Educativas y maestra en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Además, es licenciada en Ciencias de la Educación, también en la UABC. Colabora como asistente editorial de la revista electrónica de investigación educativa y ha participado en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También ha impartido talleres sobre el estilo APA, sexta y séptima edición. Ha colaborado en proyectos didácticos para la enseñanza de lenguas y humanas como segundas lenguas. Ha colaborado como apoyo de investigación en la realización del estado de conocimiento de 2012 a 2021, correspondiente al área temática de evaluación educativa del COMIE, y actualmente es docente de educación superior y colaboradora en evaluaciones de programas de estudio. Alma, el tiempo es tuyo. Tienes el audio cerrado. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos por estar. Les comparto mi presentación. Y bueno, trataré de apegarme celosamente a los 15 minutos. Bien, el título del trabajo que realicé como parte de mi formación doctoral fue Metaevaluación de un sistema de evaluación docente en educación superior.
Se resalta de inicio la complejidad del trabajo docente que está influenciado por diferentes variables, ¿no? Que hacen de este trabajo que sea multidimensional. Para esto, entonces, la evaluación de la docencia es un tema de vital importancia que propicia la reflexión de la enseñanza y del aprendizaje. Asimismo, pues esta tarea de evaluar la docencia requiere de diferentes y mejores formas de acercamiento que hagan posible una mayor comprensión de la práctica docente. De forma específica, en la Universidad Autónoma de Baja California se cuenta con el Sistema de Evaluación Docente, por sus siglas es el SED, y así lo estaré nombrando en lo posterior, el cual tiene como tarea la aplicación y la entrega de los resultados de la evaluación docente a los docentes, a los coordinadores y a la administración central de la universidad. Vale la pena señalar que la evaluación de la docencia es una práctica que ya tiene más de 20 años de que se realiza en la universidad, data del 94 más o menos, y el sistema de evaluación docente se configura, se consolida a partir del 2010 a la fecha, y se han hecho esfuerzos importantes desde el diseño instruccional, la calidad psicométrica de los instrumentos que se aplican y otras tareas que hacen mejor esta labor en la universidad, que es de vital importancia. Sin embargo, aún se carecía de una evaluación al sistema de evaluación docente. Así, una especialidad de la evaluación educativa es la metaevaluación, la cual permite un acercamiento evaluativo, ¿no?, a sistemas de evaluación. Por tanto, esta investigación comprometió una metaevaluación al SET con el fin de identificar las fortalezas y los aspectos a mejorar. Por una parte, en el cuestionario de evaluación de la competencia docente, que es el cuestionario que se aplica a los estudiantes de licenciatura. También identificar fortalezas y mejoras para el sistema gestor del SET, que es el sistema gestor, es el sistema computarizado, la administración del cuestionario, el uso de los resultados y la infraestructura institucional que hace posible la evaluación docente en la UABC. De aquí, de este objetivo general, se desagregan preguntas de investigación específicas y objetivos específicos que atienden a responder y al objetivo general de esta investigación. El método llevado a cabo fue un estudio de caso múltiple integrado, el cual consistió en prestar atención principal a un caso de primer nivel que fue el SET, y que atiende también y está constituido por unidades de análisis o también casos de segundo nivel. Estos fueron la opinión de los directivos, la opinión de los docentes y la opinión de los estudiantes. Los datos rescatados de este acercamiento fueron estudiados a partir de técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo. Así, los participantes se organizaron en dos grupos. El primer grupo fueron 2 coordinadores de la administración central, de los cuales parte de sus tareas eran la administración del SED y tenían conocimiento sobre su operación. El siguiente grupo estuvo subdividido por 3 grupos, que fueron directores y subdirectores, docentes y estudiantes. Se rescataron muestras no probabilísticas en el periodo 2019-2 de cada uno de estos subgrupos. Y bueno, el acercamiento con los materiales fue un guión de entrevista para el grupo número 1 y un cuestionario específico ad hoc para cada uno de los subgrupos. El procedimiento estuvo conformado en 4 fases. La primera fase, que fue la opinión de los coordinadores, implicó como primera etapa diseñar un guión de entrevista, el cual estuvo sustentado en los referentes teóricos, principalmente que se consideraron importantes, sobre todo las consideraciones realizadas por la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia para la puesta en marcha de programas de evaluación docente. Y posteriormente también se aplicaron las entrevistas, se rescataron las transcripciones y se analizó la información bajo un análisis cualitativo para identificar las categorías mayormente importantes, los temas mayormente sobresalientes. De ahí le siguió la fase 2, posteriormente la 3 y así la última, que fue la 4. Estas 3 fases últimas tienen características internas semejantes.
En la fase 2, que fue la opinión de los directores y subdirectores, se aplicó se diseñó, perdón, primero el cuestionario, que fue enriquecido, ¿no?, por los resultados y por los principios teóricos también del guión de entrevista de la fase 1. Asimismo fue la etapa número 3.1 de la fase 3, que fue el diseño de cuestionario para los docentes y también el de los estudiantes. La aplicación de los cuestionarios se realizó bajo los criterios y condiciones semejantes en una aplicación en línea. Fue monitoreado y se rescataron las bases de datos para analizar la información con análisis univariado y análisis cualitativo del contenido en la fase 2, 3 y 4. Bueno, en los resultados a manera de discusión y presentando los más sobresalientes, vale la pena resaltar primero el diseño de estudio que se eligió, que fue pues el estudio de caso múltiple integrado. Este diseño permitió el acercamiento a un objeto de estudio complejo, diverso, que tiene necesidades, percepciones distintas entre ellos, incluso contradictorias. Entonces, el poder tener un acercamiento por medio de este diseño enriqueció el análisis de los datos, ¿no? Entonces, se hace énfasis en ese punto de inicio y así los resultados se organizaron a partir de 3 categorías analíticas, iniciando con la metodológica procedimental, después le siguió el uso de los resultados y una última de ética. En la primera categoría se resaltó que los participantes señalaron que el cuestionario realmente está compuesto por los elementos principales para evaluar la práctica docente. Y este resultado también se pudo sostener con los resultados de otra metaevaluación que realizaron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ellos también han llevado prácticas de metaevaluación de su programa de evaluación docente, donde se resalta este punto. Y la literatura señala que es vital, ¿no?, que se evalúe bajo los principios que rigen y que caracterizan la práctica docente, ¿no? Entonces, y que esta esté vinculada con los referentes teóricos, la investigación y la práctica de la misma. Posteriormente, también otro de los resultados y un tema que fue contradictorio, por decirlo de una forma, fue la obligatoriedad de la evaluación, dado que, por una parte, los participantes señalaron que estaban de acuerdo, pero en los comentarios, docentes y estudiantes, una parte de ellos señalaron que esta condición sujeta a la reinscripción hacía ver a la evaluación como un requisito administrativo y la literatura también lo marca de esa manera, que los estudiantes pueden tener esa percepción y pues esto influye en los alcances que pueda tener porque los estudiantes señala con tal de seguir con el proceso pues lo hacen de alguna manera poco reflexiva. Asimismo, se sumó la opinión dada la limitada estrategia que hay para conocer la práctica docente. Entonces, directivos y docentes señalan que debería diversificarse cómo se extrae la información y bueno, la literatura al respecto también es amplia. Se indica que si bien los cuestionarios de opinión por los estudiantes son la principal fuente de información y es muy relevante, también pues se tiene que enriquecer esta práctica a partir de otras estrategias para que posibiliten una mejor comprensión de la actividad docente. Sobre los resultados, también se indica que los directivos señalaron que se usan estos resultados para recontratación y asignación de materias. Así, la literatura señala que realmente, o sea, ese es uno de los principales usos que se da por parte de las instituciones. Sin embargo, esto no deja de lado que pueda causar tensión en los docentes y que es insuficiente para tener un panorama completo de las prácticas docentes. Asimismo, los participantes señalaron que la evaluación se emplea para identificar fortalezas y debilidades. Este mismo dato también se encontró por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la literatura también sostiene que la evaluación principalmente se emplea como fuente de información para rescatar aquellas áreas fuertes y cuestiones que deben de mejorarse. Y bueno, también en este tema, por último, los docentes señalaron que hay una falta de seguimiento de los procesos, de los resultados. Así, la literatura señala que el no contar con un seguimiento o con la mera entrega no incide en una mejora para las prácticas educativas. Entonces, aquí una referencia señala que
en ausencia de un seguimiento de evaluación, la evaluación se puede volver punitiva o en lo contrario, el seguimiento sin evaluación es una mera suposición. Sobre el tema de ética, en esta categoría vale la pena señalar que fueron de los comentarios menos presentes y fue una de las cuestiones que sobresalió, o sea, es decir, no se estaba buscando como tal, como parte de los objetivos, pero resultó interesante, ¿no? Cómo los participantes señalaron este punto sobre que todos los participantes señalaron que esta práctica de evaluar la docencia puede llevarse a cabo de manera irreflexiva. Entonces, la literatura señala que los estudiantes mayormente lo que evalúan al docente, evalúan la práctica a partir de lo aprendido, ¿no? O sea, de cuánto fue lo que aprendieron en el curso. Entonces, sin embargo, sí están alejados sobre las consecuencias y las implicaciones que tiene la evaluación de la docencia para la institución o para ellos mismos. Así también, otro dato importante que salió en esta parte, que tuvo las porcentajes bajos, pero que también fue significativo encontrarlo, fue que los participantes tienen, algunos piensan o tienen la percepción de que la evaluación se hace con fines punitivos. Entonces, la literatura señala que los estudiantes se alejan más, o sea, de esta postura frívola, al contrario, ellos lo hacen a partir de lo que aprendieron, como ya se señaló. Entonces también dice que esta relación que los docentes pueden tener sobre sus resultados con la baja calificación que los estudiantes obtienen es muy poca, es casi nula. Sin embargo, sí se reconoce que hay un sesgo, pero es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, algunas de las conclusiones generales que se realizan sobre este trabajo de investigación es resaltar la importancia de la metaevaluación para la universidad, lo que representó, puesto que brindó un panorama sobre las expectativas, cuestionamientos y propuestas hacia el SEP. Y eso hace tener perspectivas de la voz de los participantes, los que están comprometidos, los que operan, los que tienen que responder esos cuestionarios y los que obtienen esos resultados. Asimismo, para el sistema de evaluación docente, pues vale la pena resaltar que se requieren profesionales capacitados, directivos, docentes y estudiantes comprometidos y componentes técnicos y recursos continuos, ¿no? Que hagan mejor este tipo de prácticas. Se reconoce que la evaluación de la docencia es compleja y dinámica. Entonces, estos sistemas tienen que adecuarse, ¿no? Estar a la vanguardia para poder estar enterados de la literatura y de las necesidades que tienen los participantes de la institución, en este caso de la UABC, sobre estas prácticas para hacerlas de manera adecuada y justa. Y un punto importante a resaltar, sí, 3 minutos. Para cerrar. Ok, gracias. Es que los docentes, señala aquí TIL, que es un recurso humano más importante en la educación superior por el hecho de desempeñar la tarea educativa. Entonces, este tema es un tema importante para las instituciones de educación superior mexicanas, ¿no? Para el desarrollo de políticas evaluativas justas y pertinentes en las universidades. Y bueno, estas son las referencias empleadas en la presentación. Gracias por su atención y bueno, me despido. Muchas gracias, Alma, por esta síntesis de tu trabajo que es tan amplio que ya me tocó conocerlo un poco, ¿no? Bueno, ahora nos toca presentar al cuarto participante del encuentro, José Néstor Peraza Valderrama. Néstor es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora. Es maestro en Investigación Educativa y doctor en Sistemas y Ambientes Educativos por el ITSON. Desarrolla actividades de investigación en el área de la pedagogía con temas relacionados a prácticas docentes, violencia escolar y tecnología en educación. Imparte cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional en asignaturas sobre investigación educativa y práctica docente. Es profesor del Instituto Tecnológico de Sonora en el bloque de docencia sobre política y normativa educativa, historia de la educación y análisis de las problemáticas educativas nacionales. Se desenvuelve como investigador en la Universidad Instituto Irapuato, ha desarrollado funciones de asesor técnico pedagógico para la SEP e imparte clases como docente frente a grupo en primaria. Cuenta con publicaciones en distintas áreas de la educación, entre las más destacadas el análisis psicométrico de instrumentos de medición para variables educativas y estudio de la violencia en las escuelas. Imparte cursos sobre metodología de investigación
enfoque cuantitativo de la investigación en educación, extrapolación de resultados de investigaciones a la práctica docente. Adelante, Néstor, te escuchamos con atención. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se me escucha? Fuerte y claro. Muy bien, voy a presentar aquí. Pues primero agradecer la invitación para participar en este foro. Es una felicitación por la organización de este tipo de eventos, ¿no? Que nos ayudan a compartir y conocer muy interesantes, ¿no? Las propuestas que tienen los compañeros y otras formas de hacer la investigación. El proyecto que yo estuve desarrollando en mi doctorado tenía como título Influencia de las prácticas docentes en la ciudadanía digital de los adolescentes con un mediador que era la motivación autónoma. Les platico cómo llego hasta ahí. Yo en la revisión de la literatura pues me encuentro que el uso de Internet te afecta, ¿no? La forma en la que piensas, cómo te comunicas, cómo participas en la sociedad. Y pues ese afectamiento no siempre es positivo, ¿no? Muchas de las veces se da de manera negativa, como lo pueden ser tener problemas de adicción al Internet, divulgar la información personal, el ciberbullying, entre otras problemáticas que existen, ¿no? En este sentido, pues se propone formar ciudadanos digitales que son aquellos que siguen normas de comportamiento adecuado en Internet y que lo usan de manera responsable, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver, ¿no? el uso del Internet con todo esto de las prácticas docentes y su evaluación? Pues precisamente que los investigadores y los académicos pues responsabilizan al ámbito educativo como clave, ¿no? Para promover y estudiar prácticas para el correcto uso de Internet. Y como vemos aquí en algunas de las referencias, se coloca al docente como centro, ¿no? Para poder formar a correctos ciudadanos digitales. Lo vemos en estándares internacionales, investigaciones internacionales, algunas nacionales, y también como parte de nuestra autoridad educativa, que es la Secretaría, ¿no? Cuando se estuvo revisando la literatura, ¿no? Como para ver, bueno, o sea, qué es lo que se sabe, cómo es que se ha evaluado esta intervención que puede tener el docente frente a los alumnos, precisamente para influir y promover un correcto comportamiento, ¿no? En el uso del Internet. Se encontraron algunos vacíos, ¿no? En el ámbito nacional, pues tenemos que, aunque las autoridades nacionales, como lo vemos aquí, destacan la importancia del papel del docente, el profesor en formar ciudadanos digitales, pues no encontramos como tal investigación en México precisamente sobre eso. Hay investigación sobre ciudadanía digital y ciertas cuestiones del docente, pero como tal, evaluar cómo son esas prácticas y cómo influyen, pues es escaso, ¿no? Desde lo teórico, de manera internacional, los estudios que se encontraron, que llegan a relacionar precisamente este ejercicio docente con la cuestión de formar ciudadanos digitales, pues no tienen como una teoría robusta detrás, ¿no? Para sustentar una tipología de prácticas o hablar de criterios específicos, ¿no? De cómo orientar al docente para que él se dirija a sus alumnos y pueda desarrollar este tipo de comportamiento, ¿no? Y en lo empírico, la mayoría de las investigaciones sobre el docente y la ciudadanía digital pues se enfocan en factores relacionados al dominio del docente sobre el constructo, pues, ¿no? O sea, te preguntan a los docentes, a ver, ¿sabes dominar cierta tecnología? ¿Cómo utilizas el Internet? ¿Cómo utilizas las redes sociales? Entonces queda un poquito detrás precisamente este nivel un poquito más abstracto, se podría decir, donde se mide cómo es que el docente va a influir en los estudiantes, ¿no? Para ello, se tomó la decisión de tomar la teoría de la autodeterminación. Es una teoría de los 90, que viene del ámbito psicológico, normalmente empleado para prácticas parentales. No más que el mismo autor, el mismo gurú de la teoría, pues menciona que también aplica, ¿no? Para docentes. Él maneja 3 tipos de prácticas, estos autores, perdón, que son las de apoyo a la autonomía, las de estructura y disponibilidad. Las de apoyo a la autonomía son prácticas donde tú le permites al estudiante que exprese su opinión, tú lo permites que él escoja las decisiones que va a tomar y utilizas un lenguaje asertivo y muestras respeto a lo que él comunica, pues, ¿no? En la estructura son aquellas prácticas donde el docente va dejando claro sus instrucciones, brinda el aliento, comunica esa expectativa que es a lo que se espera que llegue el estudiante
enmarca la información, va dando toda esa labor, ¿no? que hace el docente para poder estructurar una temática o un plan formativo, ¿no? para su estudiante. Y la disponibilidad, que hace más referencia a las cuestiones del afecto, ¿no? Que es donde el docente muestra comprensión, se muestra disponible, como dice el nombre, para apoyar a los estudiantes. Si se fijan, estos tipos de prácticas no son como tal una intervención directa a una clase, una metodología de enseñanza. Son más formas en las que el docente interactúa en la cotidianidad, pues, ¿no? Con el alumno. Entonces, pues, una de las preguntas de investigación que se tuvo en mi proyecto de disertación, pues, fue cómo influyen estas prácticas docentes en el desarrollo de la ciudadanía digital de los estudiantes adolescentes. O sea, evaluar precisamente estas prácticas, ¿no? Para saber si en verdad lo están teniendo algún efecto positivo, pues, ¿no? En los alumnos. Como leyeron ahorita en la semblanza, me enfoco más en lo cuantitativo, aunque mi formación inicial es quali, ¿no? Para este estudio desarrollé el enfoque cuantitativo con un diseño transaccional. Tomaron datos únicamente una vez en el tiempo, ¿no? Es de alcance explicativo por el tipo de estadística que se utilizó precisamente para ver cómo influyen, ¿no? Una variable sobre la otra. La población fueron estudiantes de secundaria, de adolescencia temprana intermedia en contextos urbanos del estado de Sonora. La muestra fue un muestreo no probabilístico, con criterios de inclusión. Fueron fueran estudiantes de secundarias del sector público que estuvieran en zona urbana, podrían ser ambos turnos y en ambos sexos, ¿no? Al final se obtuvieron 424 estudiantes que fueron los que contestaron el instrumento que se mandó en línea, 215 de sexo femenino y 209 de sexo masculino, ¿no? Fue la muestra de ciudades de aquí de Sonora. Para medir, pues aquí vemos un poquito cargada la diapositiva. Lo que a nosotros nos interesa, pues es aquí lo de abajo, ¿no? Que son las prácticas docentes positivas. Se llevaron a cabo pruebas de fiabilidad con un método de fiabilidad compuesta que se llama el Omega de McDonald's, para ver, pues, precisamente, ¿no? Cómo se comportan los datos. Los indicadores, mostró que los datos, pues los indicadores tienen fiabilidad. Asimismo, se desarrolló un análisis factorial confirmatorio para ver si precisamente el darle evidencia de validez de que el instrumento que se estaba aplicando, pues verdaderamente mide lo que se quiere medir, ¿no? Si vemos así de manera rápida los índices, podemos encontrar que la bondad de ajuste da, pues, ¿no? Que efectivamente tiene validez el instrumento. Y vemos que es un instrumento tipo escala tipo Likert, o sea, se contesta de nunca a siempre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de indicadores, ¿no? Me voy a pasar esta y me voy a ir directo. Estos de aquí son algunos de los indicadores que yo utilicé para poder evaluar esas prácticas docentes. Se le preguntaba directamente a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para las de apoyo a la autonomía, se les preguntaba, a ver, mis docentes me hacen reflexionar acerca de cuáles son las conductas, respetan mis decisiones acerca de cómo, me dejan opinar acerca de, me muestran la importancia de utilizar, me hacen reflexionar, respetan la forma. Si se fijan, es esa autonomía que brinda el docente en la que permite participar y le da la confianza, pues, ¿no? Al estudiante de que se desenvuelva, ¿no? Para estructura, vemos, por ejemplo, me explican de diferentes maneras cómo debo comportarme en Internet. Me dicen cómo esperan que use el Internet, me explican por qué es importante respetar a los demás, me comunican cómo esperan que sea mi comportamiento. Y para disponibilidad, pues tenemos también ejemplos. Son personas a quienes puedo recurrir cuando tengo una duda, tratan de comprenderme cuando platico con ellos, me escuchan sin juzgarme, son personas con las que disfruto platicar. Si se fijan, son indicadores más de convivencia, ¿no? Con el docente. Se aplicó un modelo de ecuaciones estructurales precisamente, pues, para ver, se le llamó a los 3 tipos, se les llamó prácticas docentes positivas a estas que puse acá en los indicadores. Y de manera resumida vemos que efectivamente, ¿no? Tiene una afectación o influye de manera positiva en la ciudadanía digital. Aquí lo que yo quiero resaltar es el resultado, en sentido de que el modelo, en el modelo de ecuaciones estructurales, pues, de manera simplista, ¿no? Uno pinta su modelo en el software como para decirle, yo creo que esto es lo que sucede, ¿no? Como tipo una hipótesis. Y hace comparaciones con los datos reales y ya te arroja los índices, ¿no? Como para saber si efectivamente eso que tú crees que está afectando se está relacionando.
con en los datos empíricamente si se relaciona. Entonces, vemos que sí, o sea, lo que el alumno o lo que el docente hace en interacción diaria con el alumno está afectando en un comportamiento que tiene él, inclusive no dentro de la escuela, está afectando en un comportamiento que tiene fuera de la escuela, ¿no? En el ámbito del Internet. Y aquí pues tenemos algunos índices de bondad de ajuste, ¿no? Que indican que el modelo está bien, pues, ¿no? Esta variable la dejé un poquito de lado porque no es de importancia ahorita, ¿no? Para el foro, pero pues también se midió, ¿no? Para esta disertación. ¿Esto qué implicaciones tiene? Desde los alumnos, pues hay como esta concientización, ¿no? Para poder promover acciones positivas en ellos mediante las regulaciones autónomas, ¿no? Que pongo aquí, pues, ¿no? En las diapositivas. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿no? Que si yo los concientizo sobre la importancia de lo que están, de una conducta positiva, les brindo esa estructura, me muestro disponible para ellos, pues está comprobado que va a tener un efecto directo, ¿no? En su comportamiento, puede ser dentro de la escuela o como es en el caso de este estudio, pues fuera, ¿no? En el uso del Internet. Es importante tomar en cuenta las percepciones sobre la práctica que tienen, ¿no? de sus docentes. Muchas veces nosotros creemos que ellos no se dan cuenta o les pasa de noche, como decimos, ¿no? Sin embargo, pues los resultados me indican que no es así. Según el tipo de percepción que ellos tienen de sus maestros, de cómo interactúan, también reportan, por otro lado, una determinada conducta, pues, ¿no? Que con el modelo, pues, me indica, ¿no? Esa relación existente. Esto también me indica que el alumno no se le aprende con una clase estructurada, con una metodología, con una planeación, sino que también aprende de esa interacción diaria que se da con los maestros, pues, ¿no? Entonces, esta importancia de evaluar también no solo la intervención de una clase, sino la intervención que se da en esta plática, ¿no? En la que se interactúa. Para los docentes, pues, involucra una opción, puede ser una opción de formación que incluya la tipología de prácticas ya comprobada. Si se fijan, son indicadores muy específicos de qué es lo que se puede hacer. Son prácticas docentes que son aplicables al contexto mexicano, como ya vimos la fiabilidad y la validez. Aparte, el instrumento pasó pues por entrevistas cognitivas, pasó por el típico panel de expertos, tiene varias evidencias de validez, pues no, que aquí no las presenté porque no era el caso, ¿no? Pero son prácticas que están aplicando aquí también, pues, ¿no? Sobre todo en nuestra región, que es el foro, ¿no? Néstor, 3 minutos para cerrar. Gracias. También, pues, involucra acciones específicas para promover una correcta ciudadanía digital. Si bien aquí la cuestión eran las prácticas docentes, pues también vemos este otro lado importante, ¿no? Que son indicadores muy específicos para que ellos se comporten, ¿no? De manera apropiada, se le puede decir. Para investigadores, pues es un parteaguas, ¿no? Para indagar más sobre las prácticas docentes y esta forma divergente, pues, ¿no? Que a lo mejor y no es tan común desde la investigación en la docencia, ¿no? Medir de esta forma y evaluar de esta manera, ¿no? Con un modelo de ecuaciones, pero pues también es como puede funcionar de esta manera para que siga otros proyectos, ¿no? De que evalúen así también la práctica, ¿no? Y pues las aplicaciones futuras del modelo de medida de las prácticas docentes en México, el instrumento como se vio con los resultados del análisis factorial confirmatorio, pues aplica, ¿no? Para medirse, por lo menos acá en el norte del estado. Para futuros estudios, son poquitas recomendaciones. Podría recomendar yo, por ejemplo, involucrar a otros actores educativos en la medición. Resaltaba yo la importancia, ¿no? De medir la percepción desde el estudiante, darles importancia como actor educativo. Tenemos desde años atrás, 2011, Plan 2017, donde se pone al centro el estudiante, inclusive pues el artículo 3º también no pone al centro al alumno, ¿no? Entonces, por eso es que se mide, ¿no? Pero también se puede tomar en cuenta otros actores para hacer esta medición. Se puede extrapolar la tipología de prácticas a otros fenómenos o tópicos de aprendizaje. No tiene por qué ser necesariamente para medir comportamientos en Internet, puede ser para cualquier otra situación, cuestiones de enseñanza en matemáticas, cuestiones de enseñanza de vida saludable, etcétera, ¿no? Y se pueden también diversificar las estrategias de medición. Como les decía, si bien es como un poquito divergente, ¿no? En el ámbito de la docencia, evaluar de esta manera y presentar resultados de esta manera,
es más propio del área de la psicología, pues también se puede abordar de otra forma un poquito más tradicional, con alguna cuestión de autorreporte de los docentes, con alguna observación, con la aplicación de una intervención, pues, ¿no? Y hacer otro tipo de medida. Y pues, por mi parte es todo. Un gusto compartirles el trabajo que lleve a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. También quiero agradecerle a Perla, a Alma y a Irving por compartirnos estos resultados y algunos de trabajos terminados. Y Perla, este interés que tienes por desarrollar esa investigación en tu doctorado. Son temas muy interesantes y les agradecemos este espacio para hablarnos sobre ellos, ¿no? Ahora abrimos un espacio para recomendaciones, preguntas, reflexiones generales. Quien guste hacerlo puede escribir sus preguntas o comentarios a través del chat, asimismo a través del chat de la transmisión en vivo por Facebook. Por aquí me han compartido ya una pregunta para cualquiera de los ponentes, el que guste contestarla, y va en este sentido. ¿Qué ha significado para ustedes estudiar o atender el asunto de la evaluación del docente actualmente en un contexto donde la evaluación requiere de mucha sensibilidad, dado los cambios políticos y normativos del país? Quien guste contestar puede abrir su micrófono o levantar la mano sin problema. Yo quisiera dar un aporte sobre esa cuestión. A ver, el tema de la evaluación es un tema, bien lo comentaba ya tanto Alma como Perla, también creo que lo logró comentar. Tiene una característica en la actualidad que es demasiado compleja. Realmente hay algunos que hablan sobre que los modelos de evaluación actuales, digamos, para hablar de cuáles son los más idóneos, no podemos hablar específicamente de uno. Si bien el de la evaluación formativa es un tipo de evaluación que resulta desde la perspectiva constructivista uno de los más adecuados, los contextos o los diversos contextos en educación en México y sobre todo en América Latina, al ser tan heterogéneos, requieren de adecuaciones muy específicas. El tema de la evaluación del desempeño del profesor, ese tema también es un tema delicado. Si bien venimos de experiencias no tan favorables, como por ejemplo la reforma educativa del sexenio pasado, detonó una problemática porque se proponía una reforma educativa a través de una evaluación entendida como lo que tradicional o históricamente se ha entendido la evaluación en América Latina o en México, ¿no? Lo dice Díaz Barriga. Cuando hablamos de evaluación, lo que entienden a veces los que dirigen estos procesos es que estamos hablando de exámenes, no solamente, ¿no? El desempeño de los docentes requiere evaluarse desde una perspectiva cualitativa también, que tenga un carácter a veces hasta etnográfico, ¿no? Medir o comprender el desempeño de los profesores no puede hacerse solamente a partir de instrumentos que tengan un carácter meramente estandarizado, ¿no? Entonces, es una cuestión muy interesante. Si bien estos instrumentos nos permiten tener diagnósticos amplios, además al ser cuantitativos, nos economizan bastante tiempo y son aplicables ya a través de plataformas o, digamos, formularios. Yo creo que el reto está en análisis que nos permitan entender también cómo los docentes ponen, desde mi perspectiva, en juego ese conocimiento práctico dentro del aula. Y eso no es posible, digamos, comprenderlo del todo a través de una perspectiva cuantitativa solamente. No, ese es mi aporte, Pedro. Muchas gracias, Irving. ¿Alguien más que quiera reaccionar a esta pregunta o a lo que nos ha comentado Irving? Sí. Bueno, igual concuerdo con los planteamientos. Bueno, para empezar, primero quiero señalar que para mí ha sido muy grato escuchar a los compañeros también sobre los temas de investigación desarrollados. Y bueno, y en el marco de la evaluación de la educación superior, que es donde fue el acercamiento que yo tuve, ¿no? En el tema de evaluación educativa, me parece que un punto importante a resaltar es el uso de los resultados. Si bien las instituciones de educación superior, en este caso públicas, que fue donde se trató de buscar información al respecto sobre los procesos, los procesos, las técnicas, ¿no? Cómo es que se llevan a cabo,
los usos de la evaluación me parece que todavía son limitados, ¿no? O sea, pudimos identificar que hay varias carencias, vacíos, huecos. Entonces, que cada unidad académica, en este caso hablando de la UABC, hace sus propias prácticas, esfuerzos para atenderlo. Vale la pena resaltar que la universidad es una universidad con más de 10,000 docentes, ¿no? Entre técnicos académicos, asignatura y de tiempo completo, más de 64,000 estudiantes. Entonces es una universidad grande y cada universidad tiene su propia cosmovisión, su propia matrícula, sus propias características, ¿no? Que tiene que atender. Entonces, de ahí me parece que, y creo, bueno, sin duda, bueno, quiero pensar que se hacen esfuerzos para evaluar la docencia, apegados al modelo educativo de la universidad, etcétera. Sin embargo, estos esfuerzos quedan, pues, así, inertes, vacíos, si no se usan, ¿no? Si no se llevan a cabo prácticas que favorezcan la labor del docente en la institución. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias, Alma. Ha levantado la mano. Adelante, Néstor. Hola, sí, como mencionan ambos, es un reto, ¿no? Y sabemos que la forma cualitativa nos arroja muchísima información, ¿no? Muy valiosa, para poder evaluar, pero también tenemos esta otra parte, ¿no? Que menciona Alma. También he tenido la oportunidad de trabajar, de hecho estoy trabajando en el rediseño de un sistema de evaluación de una universidad también. No son tantísimos maestros, son 200 nomás, una universidad pequeña. Pero nos enfrentamos a este reto, donde lo queremos hacer de manera correcta, ¿no? Y tenemos muchos estándares cuantitativos, ¿no? Porque se solicita un informe y como se trata de una universidad privada, ¿no? Entonces, al tratarse de una universidad privada, pues los dueños quieren números, ¿no? Y quieren, aquí hasta no les importa tanto, ¿no? La cuestión pedagógica, sino nomás ver, ¿está funcionando o no está funcionando lo que hacen los maestros, ¿no? Entonces, nosotros los que estamos trabajando en esto, pues nuestro lado como docente pedagógico le queremos dar ese enfoque más cualitativo. Se propuso ahí una observación de clase. La observación de clase también es cuantitativa, son unos indicadores, pero hay un espacio de entrevista. Lo vimos muy complicado la manera de integrar la entrevista y sus resultados en un reporte, porque lo que se solicita de manera institucional es un reporte ejecutivo, ¿no? Entonces, nosotros como departamento vamos a tener todos esos resultados de entrevista, ¿no? Que se van a sistematizar mediante un proceso de codificación cualitativo, pero se le va a dedicar bastante tiempo, ¿no? Pero lo vamos a tener nosotros, ¿no? Como departamento, ya como tal, como universidad, quizás se pierde, ¿no? Esa cuestión cualitativa, que en realidad tendría que dársele más importancia, pues, ¿no? Entonces, muchas veces uno también se pierde, ¿no? En esa como, en tratar de darle la practicidad, ¿no? Cuando uno propone una estructura, ¿no? De lo teórico y para llevar a cabo investigación, se presenta ante un escenario, ¿no? Pero cuando ya se tiene la oportunidad de trabajarlo como en lo real, por así decirlo, se enfrenta a todas estas complicaciones, ¿no? De que no siempre es lo que se necesita, se necesita como algo más frío, ¿no? Entonces, yo todavía estoy como en ese reto, ¿no? De querer integrar o querer informarles, pues, ¿no? A estas personas que lo cualitativo tiene muchísimo valor también. Muchas gracias, Néstor. La doctora Edna Luna ha levantado la mano y por cuestión de que ella lo ha hecho primero, pero le cedemos el uso de la voz a la doctora y continuamos contigo. Adelante, doctora Edna Luna. Es solo un comentario breve en el sentido de puntualizar la importancia de todo sistema de evaluación, sobre todo por la última intervención, de la importancia que tiene, más que si son datos cuantitativos o cualitativos, es que tengamos información para propiciar la reflexión de parte del profesor para la mejora. O sea, en este momento, si en algo estamos concentrados, quienes hacemos evaluación de la docencia, es en orientar los resultados o la utilidad de los resultados para la mejora de la práctica docente. Entonces, yo nada más quisiera señalar que no tenemos que perder de vista esto, que de hecho es un poco lo que estaba señalando
Alma, ¿no? O sea, podemos tener un sistema muy robusto, pero si esos resultados no se utilizan, pues es mucho trabajo que no rinde, ¿verdad? De igual manera, si tienes la oportunidad de diseñar un sistema, no pierdan de vista la importancia de retroalimentar para mejorar, o sea, de obtener información para la mejora. Es todo. Muchas gracias y perdón, pero no quise perder la oportunidad de comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, Perla. Sí, justo mi comentario iba un poco en el mismo tono de lo que comenta la doctora Edna y también lo de mi compañera Alma. Igual yo pienso en mi área, que es en mi cuestión ahorita de mi tema de tesis, que es docentes en formación. Esta cuestión de la reflexión realmente para nosotros ha sido bastante importante dejar claro que realmente la evaluación va a ser, de hecho, por eso es una intervención y se propone que realmente propiciar estas dificultades que se encontraban en la literatura, las escasas experiencias o la observación in situ, bueno, obviamente, a los estudiantes, porque a veces se hace observación mediante videos, pero que realmente sea un proceso formativo que lleve a la retroalimentación y que esta retroalimentación lleve con todas sus palabras a la reflexión del estudiante. Entonces, igual la importancia, una de las principales dificultades es pues no evaluar únicamente al estudiante o al docente en formación en una única ocasión. O sea, es todo un proceso bastante importante que también tiene sus complicaciones cuando ya se pasan estas intervenciones pues a docentes universitarios, a docentes de otras áreas, pero que nosotros tenemos la oportunidad pues porque están en esta etapa formativa de manera inicial, pero sí, a eso iba mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Nos han hecho llegar otra pregunta por aquí, por el chat de Zoom, y es la siguiente. ¿Qué recomendaciones le harían a estudiantes interesados en desarrollar trabajos futuros en cuanto a la evaluación de las prácticas docentes, aprovechando que en el espacio de la sala, pues puede haber algunos estudiantes de posgrado o que nos estén siguiendo a través de Facebook, estudiantes de posgrado y de licenciatura? Quien guste comentar, de igual manera, puede levantar la mano o abrir su micrófono. Adelante, Perla. Sí, pues aprovecho que estaba hablando. Una de mis recomendaciones sería, bueno, primero entender el nivel educativo en el que están los docentes. Para nosotros poder proponer o para poder entrar en esta cuestión de la evaluación y específicamente la evaluación formativa, la retroalimentación en mi caso, comprender la etapa la formación, el nivel educativo, todas estas cuestiones para mí fue bastante importante. Entonces, creo que hasta el haber tenido esa experiencia, ser estudiante normalista, experiencias personales, fue bastante útil. Entonces, si realmente queremos hacer investigación de la evaluación de los docentes, primero tenemos que comprender sus características y sus necesidades, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión a lo mejor un tanto informal, pero sí es muy importante, en mi opinión. Muchas gracias, Perla. Adelante, Néstor. Bueno, en relación a trabajos futuros, pues si son de investigación, yo creo que lo primero sería como enfocarse, así como el trabajo, ¿no? Que venimos presentando, revisión de literatura, después hacer una propuesta. Yo creo que irnos situando, ¿no? Como parte de este contexto que menciona Perla, ¿no? De primero, a ver, me voy ubicando, de cuál va a ser mi población, en qué nivel se encuentran, qué es lo típico, cuáles son las características que tienen, cómo los puedo evaluar. También es muy importante echarse el clavado, ¿no? Hacer una revisión sistemática de literaturas precisamente sobre el tema. Eso te da como mucha luz, ¿no? De qué es lo que se ha hecho al respecto. Y si es algo que ya ha mostrado resultados o no ha mostrado resultados, te puede dar una pauta, ¿no? De cómo puedes tú abordar un estudio de ese tipo, ¿no? Ya sea cualitativo o cuantitativo, mixto, ¿no? Investigación, acción, cualquier tipo de enfoque que se decida. Después de haber leído 30, 40, 50 artículos, parecen muchos, pero pues a nivel internacional se publica bastante.
Una vez que se hace una revisión extensa de literatura, tú ya puedes ir detallando, pues, ¿no? Cuáles son las características del tipo de estudio que puedes llevar a cabo, qué instrumento puedes utilizar, con qué metodología lo puedes hacer. Esa revisión de literatura es clave, ¿no? Siempre al momento de iniciar un trabajo, pues, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Adelante, Alma, levantaste la mano para una reacción. Sí, precisamente, bueno, iniciando escuchando a Perla, sin duda, me parece que tener claro o ir clarificando, o sea, a lo mejor no es tan claro, pero ir acercándose a entender la complejidad del nivel educativo, cuáles son, no sé, las políticas públicas que rigen, ¿no? Que marcan, el comportamiento, la tendencia, no sé, pero, y justo estaba escuchando a Néstor y también, o sea, yo pensaba participar con esto, o sea, digo, me da gusto que estemos en sintonía, pero a mí, al menos en mi experiencia o para poder realizar este proyecto de investigación, acercarme a la literatura fue vital. O sea, digo, ya uno platicando, configurando con los colegas el objeto de estudio, poder ir armando las piezas de cómo le doy vuelta, ¿no? Cómo voy moldeando qué sí, qué no, ¿no? Qué sí puedo lograr, qué sí hacer, cuáles son las tareas, cuáles podrían ser las tareas pendientes. A mí, por ejemplo, en la parte del diseño de la investigación fue muy rico identificar que no había, ¿no? Que no había, que cómo poder hacerle. Entonces, yo creo que la revisión de la literatura, ya sea una RCL, un mapeo, no sé, la estrategia de acercamiento, ¿no? Que se tenga, sería importante, pero me parece que eso yo también aconsejaría, ¿no? Para quienes se van a acercar a este tema tan importante y tan de amplio impacto, ¿no? Muchas gracias, Alma, por la reacción. Adelante, doctora Andalura. La escuchamos. Pues un comentario nada más, porque yo creo y me gustaría alentar el diálogo constructivo. O sea, a mí me parece realmente muy prometedor lo que estamos viendo en esta mesa, ¿no? O sea, en esta mesa estamos viendo cómo hay trabajos de distinta naturaleza que tienen un hilo conductor, donde hay coincidencias muy importantes de compañeros que de hecho no nos conocíamos, ¿no? O sea, no estábamos tan cercanos. Pero yo creo que lo que es más difícil de encontrar, y es como un tesoro, es tener interlocutores. Entonces, yo alentaría a este grupo a vernos como interlocutores. En el IDE habemos un número importante, bueno, un pequeño número, no tan grande, de personas interesadas en la evaluación de la docencia, que además tenemos pues nuestros estudiantes y egresados. Entonces, pues yo alentaría el diálogo constructivo. Si hay dudas, si hay necesidad de comentar o sin ninguna situación de compromiso, yo alentaría a que nos busquemos. O sea, digamos, yo he tomado nota qué temas les interesa a cada quien de la mesa y sobre eso, pues, si alguna vez hubiera la necesidad de buscarnos, pues buscarlos. Pero también yo alentaría a que de la otra parte también lo hagan con nosotros, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado en el IDE el desarrollo de sistemas de evaluación, grandes, pequeños, medianos, y pues con mucho gusto podemos compartir de la experiencia. Y por otro lado está una experiencia novedosa como es la de la metaevaluación. Entonces, pues simplemente subrayar la importancia del diálogo constructivo y de ir construyendo comunidad, ¿verdad? Bueno, gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctora Edna. Irving, ¿quieres participar? Está abierto tu micrófono. Así lo he mantenido abierto, como tengo audífonos, no tengo ningún ruido, pero no quisiera aprovechar para un breve comentario sobre lo que comentaba la doctora Luna.
La verdad que me resultó impresionante el encontrar que algunos trabajos estaban tan relacionados con algunos intereses o futuros intereses de investigación. Me gustaría revisar el trabajo de la profesora Alma. Me parece un trabajo muy cercano a intereses de investigación que se me han planteado por participar en este departamento de la universidad donde capacitan a docentes cada inicio de semestre. Ese departamento es el que lleva a cabo lo que es la evaluación docente aquí en la universidad. Un cuestionario que tiene un carácter estandarizado, el cual estaría muy interesante su análisis por parte de la profesora, porque brinda eso, un diagnóstico. Y si bien los resultados, se hace un informe a cada facultad sobre los resultados de sus profesores, sí hace falta un seguimiento más puntual sobre cómo, digamos, los profesores ajustan sus prácticas a esos resultados. Entonces, creo que ahí sí yo sí le mandaría un mensajito a la profesora Alma para revisar su trabajo más de fondo. Es todo, gracias. Seguro, Muchas Irving, gracias, Irving. claro que sí. A todos. Gracias. Muchas gracias. Nos deja por acá Mercedes Rosalía González un par de preguntas. Las pueden leer, las voy a leer en voz alta. ¿Cuál sería una definición definitiva de práctica docente? Y la segunda, ¿quién es el autor o teórico que es reconocido por excelencia para definir la práctica docente? Adelante, quien guste comentar, pues puede hacer uso de la voz. Adelante, Alma. Bien, sí, estaba leyendo también la pregunta de Rosalía. Yo creo que una definición como tal no la hay. No hay definición finita, desde mi punto de vista. A las definiciones o los constructos van evolucionando, también pues con el conocimiento científico. Además, me parece que tiene mucho que ver con las condiciones y las circunstancias que se enmarcan, ¿no? Ya sea educación superior, educación básica, así, o sea, digo, yo no me atrevería a poner bueno, desde mi punto de vista, una definición de práctica docente. Claro, sí poder acercarnos a un puerto, a lo mejor en conjunto, donde podamos identificar aquellas características más sobresalientes, ¿no? Que marcan los estudios teóricos y empíricos. Y como autores al respecto, me parece que al menos de los que yo rescaté, puede haber otros, ¿no? Pero de los que yo rescaté, por ejemplo, el trabajo de Tilly Franklin, también el de Chula, está también, tenemos a Centra, ¿no? Que también tiene ya trabajo al respecto y a lo mejor se me pasan ahorita algunos, pero esos son los que recuerdo, ¿no? Que hablan sobre la práctica docente. Claro, yo hablo desde la educación superior, que es el acercamiento, bueno, Centra también habla en general, ¿no? Pero de qué es el ámbito en el que estuve estudiando mayormente, entonces, pero creo que se puede partir de ahí también. Jativa también está, ¿no? Que hablan sobre la práctica docente, me parece. Entonces, y que puede uno ir armando como este corpus que, reitero, desde mi punto de vista no es finito, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más que quiera reaccionar a estas preguntas? Adelante, Perla. Sí, coincido con Alma. A lo mejor, ahorita que veía la pregunta, sí me quedé así, un poco, uno a veces no se detiene como decir, ver, pero ¿cuál es la definición? Me parece también que no es una definición tal cual, podríamos decir, pues, ¿no? Acciones, estrategias que emplea el docente para facilitar, ¿no? El aprendizaje para sus alumnos, ¿no? Pero tal cual una definición ya establecida, coincido en algunos autores que menciona Alma, agregaría, pues podríamos irnos hasta Dewey, ¿no? Algunos autores más clásicos como Brunner, etcétera, ¿no? Pero creo que actuales, yo he revisado a Darling Hammond, Linda, también habla un poco sobre establecer estándares, ¿no? Para la cuestión de la práctica, la evaluación de la práctica, y algunos otros, ¿no? Pero me parece que coincide muy bien con Alma y dependiendo también en el nivel educativo en el que se esté viendo, ¿no? Pero más o menos es una respuesta que yo daría a esas preguntas.
Muchas gracias, Perla. ¿Alguien más que quiera reaccionar a estas preguntas y a lo que han comentado las compañeras? ¿No? Bueno, entonces iniciamos con el cierre de esta sesión. No sin antes reconocer que el tema de la evaluación y sobre todo el tema de la evaluación de las prácticas docentes, pues son temas controversiales, ¿no? Que generan tensiones y resistencias entre el profesorado. Y creo que una tarea pendiente, como bien se ha comentado aquí, es qué uso se le va a dar a esa evaluación. Y creo que sería un buen espacio para poder profundizar y delimitar, a lo mejor por ahí, alguna línea de generación de conocimiento, ¿no? Procederé ahora entonces a leer la constancia. Voy a compartirla para que la podamos observar. Es una constancia que en este caso viene dirigida con el nombre de Perla, pero a cada uno de los integrantes se les hará llegar una constancia a la brevedad. El COMIE, la UABC, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgan la presente constancia a Perla Lisset Córdoba Valenzuela y a cada uno de ustedes por haber participado como ponente en el encuentro de jóvenes investigadores, las prácticas docentes y su evaluación, estudios desde el posgrado, en el marco del Foro Regional Noroeste, la evaluación y mejora educativa, prácticas alternativas y demandas ante nuevas políticas en México. Por la realización plena del SER, Ensenada, Baja California, a 28 de septiembre de 2023, firman la presidenta del COMIE, la doctora María Guadalupe Olivier Telles, el director del IDE, el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, y la organizadora del foro, la doctora Rubí Surema Peniche Setzal. Asimismo, pues les agradezco mucho que hayamos participado y quisiera dejar un espacio abierto por si alguien quiere hacer un comentario de cierre. Si no, pues muchas gracias por estar este día con nosotros y compartir sus experiencias como jóvenes investigadores. Asimismo, pues quiero agradecer a la doctora Ena Luna, a la doctora Rubí Peniche, al doctor Ángel Valdés Cuervo, y en general al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a todas y todos los colaboradores que hicieron posible este foro regional. Muchas gracias. Doctor Zamudio, si gusta, tomamos una foto para el recuerdo. Perfecto. Abrimos la cámara y sonreímos. Muy bien. Hola, les voy a contar 3 para poder hacer la captura de pantalla. Muchas gracias por prender la camarita. Ok, 1, 2... Ok, les vamos a esperar a ver si alguien más enciende la cámara. Ok, 1, 2, a ver, 3. Ok, voy a hacer otra captura. Permítame poquito, por favor. Y 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.